En este vídeo vamos a empezar con las acciones para el mapeo y análisis de la aplicación. Bien. El primero de ellos es entender la funcionalidad de la aplicación y comprender cuál es la estructura general de esta. Entonces, para ello vamos a hacer uso de Bootstrap. Recordar que tenemos que tener configuradas las preferencias, que sea nuestro proxy, ¿vale? En este caso sí que está definido. Y vamos a realizar las pruebas con la aplicación de test php.boonweb.com. ¿Vale? Vamos a darle a close, proyecto temporal, start Bootstrap. ¿Bien? Vale, lo primero que debemos hacer es navegar por la aplicación de forma normal para identificar cómo es la aplicación. Entonces, para evitar tener que estar apuntando todo de forma manual, lo que deberíamos hacer es definirlo dentro del proxy. ¿Vale? Definimos que intercept is off para que no nos pare todas y cada una de las peticiones. Revisamos en options que está habilitado y nos vamos a target y comenzamos a hacer la prueba de navegación. ¿Vale? Entonces, a la hora de identificar la estructura que tiene la aplicación, podríamos hacerlo de dos formas. Una es de forma manual, es decir, ir revisando cada una de las categorías, cada una de los artistas, bueno, al final, todos y cada uno de los enlaces que veamos, ¿vale? Esto nos permite además hacernos una idea de cómo es realmente la aplicación. Cuando tengáis más experiencia veréis también que esto pues, te permite de forma más o menos rápida ver dónde podrían ir los tiros, por dónde podría fallar más. Pero bueno, esto al final, la parte buena es que lo que deberíamos hacer, bueno, es definirla como scope, ya lo hemos comentado, pinchar sobre la barra esta y darle a show only in scope items, para que solo nos muestre la que nos interesa. Y esto es realmente lo que nos va a interesar, que es la estructura, ¿vale? Todo esto que veis en gris, acordaros que eran aquellas, en este caso directorios o aquellos recursos que no han sido todavía visitados, ¿vale? Entonces, podríamos visitarlos de forma manual, todos y cada uno de ellos, de forma más o menos paralela, ir revisando cuál es la respuesta y cuáles son las peticiones, o podríamos hacerlo de forma automática, ¿vale? Cuando hablamos de identificar toda la página, o digamos, todos los recursos que son directamente indexables desde la página de inicio, ¿vale? Ya hemos hablado antes de esto, lo que se denominan spiders, el mismo procedimiento que hace, por ejemplo, Google o cualquier otro buscador. Podríamos hacerlo manualmente, como estamos comentando, o de forma automática si le damos a Spider this host, ¿vale? En este caso ya le hemos dado. Es muy importante comentar que cuando le deis a Spider this host, eso va a generar una enorme cantidad de peticiones, ¿vale? Aquí tenéis la cantidad. Según el sitio, si el sitio es más grande, generará más peticiones. Si el sitio es más pequeño, generará menos peticiones. Pero sí es importante tener en cuenta la cantidad de peticiones, porque si hay muchas peticiones, podría llegarse a causar incluso una denegación de servicios sobre la aplicación, ¿vale? Bien, cuando le damos a Spider this host y veis aquí Spider is running, es porque todos los enlaces que identifique que pertenezcan a este dominio los va a visitar, ¿vale? Esto nos va a permitir tener claro toda la estructura de recursos y directorios que tiene la aplicación directamente indexable, ¿vale? Eso es muy importante porque ya habíamos hablado antes también, lo hemos comentado por encima y lo veremos en siguientes vídeos, que una aplicación web no tiene por qué tener solo los recursos directamente indexables, puede tener también recursos ocultos que son accesibles. Esos no los va a identificar, porque en este caso, cuando hacemos el spider únicamente, estamos siguiendo el proceso de un spider. Visitar la página de inicio, sacar los enlaces, visitar cada enlace, sacar el código fuente, visitar los enlaces y así de forma continua, ¿vale? Bien, cuando el spider de Bootstrap detecta un formulario, como en este caso userinfo.php, nos indica si queremos meterle algún tipo de valor. En este caso le damos a submit form vacío, ¿vale? Bien, como veis aquí, request queue es que no le queda ninguna petición, ya he realizado todas las que tenía que realizar, que en este caso eran 84. Si nos vamos a target, todo ya nos sale en negrita, como ya hemos dicho, porque ya hemos visitado todo lo que teníamos que visitar, ¿vale? Bien, podríamos abrir cada uno de los directorios, etc. Bien, bueno, esto sí que todavía aquí le debe quedar alguno. Bien, otro dato importante, aparte de que esto lo podemos hacer de forma automática con Bootstrap y es realmente cómodo, lo único que hay que tener en cuenta es la cantidad de peticiones que se realicen, es que si optamos por este método, ¿vale? De utilizarlo de forma automática, que suele ser el habitual, un aspecto muy importante es distinguir entre este tipo y este tipo. Si os fijáis, aquí aparece una página en blanco y aquí aparece una tuerca, ¿vale? Un engranaje. La diferencia de esto es que cuando nos aparece una página en blanco, es una página estática. Es decir, si os fijáis, no tiene ningún parámetro, ¿vale? Habíamos comentado anteriormente que las páginas estáticas no son tan importantes relativamente porque va a ser más complejo que tengan vulnerabilidades. Entonces, de todo esto lo que deberemos intentar es identificar vulnerabilidades
que puedan realmente identificar funcionalidades que se encuentren en estos recursos que tiene la tuerca, ¿vale? Van a ser los más importantes. Si os fijáis, si le damos aquí, nos muestra las diferentes peticiones en base a los parámetros que hay, ¿vale? Bueno, esta sería la primera opción, que sería hacer el spider de forma manual o el spider de forma automática. Bien, otra opción muy importante cuando estamos realizando esta primera enumeración de la aplicación es visitar el archivo robots.txt, ¿vale? Que no tiene por qué estar, como en este caso. Vamos a hacer la prueba con Comunio, a ver si lo tuviera. ¿Vale? El archivo robots.txt, para los que no lo sepan, es básicamente un archivo que se pone público, siempre se llama igual, siempre está en la raíz, y lo que sirve es para indicar a los navegadores, bueno, a los buscadores, como por ejemplo Google, Bing o Yahoo, qué directorios y qué recursos son indexables y cuáles no. ¿Vale? Si os fijáis en Comunio, por ejemplo, indica que cualquier user agent, es decir, cualquier posible buscador, ya sea Google, Bing, cualquiera de ellos, no va a indexar, disallow, el recurso Bundesliga, ni va a indexar ADM, que parece administrator o administración, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque aunque directamente no vaya a ser enlazado por los buscadores, nos permite como atacantes, como auditores, obtener una gran cantidad de información de recursos o de directorios que pudieran contener información sensible. Entonces, una de las primeras cosas que se hacen es enumerar la aplicación mediante un spider, ver todas las funcionalidades que tiene, todos los inputs y demás, que es lo que vamos a sacar con las tuercas, ¿vale? Y a la vez visitar el archivo robots.txt, ya que nos puede proporcionar información sobre los recursos que puedan no estar directamente indexables, ¿vale? O en caso de estarlo, pueden contener información relativamente sensible. Bien, una vez hemos visto esto, como veis es un proceso muy simple. Posteriormente vamos a ver cómo podemos utilizar otras herramientas para identificar contenido oculto, porque recordemos que esta información que estamos sacando es información que es directamente indexable desde la página de inicio, ¿vale? O lo que se denomina pues, toda la información accesible por un spider. Así que nada, vamos a dejar aquí hasta aquí el vídeo. Es bastante sencillito, ¿vale? Pero vamos a continuar avanzando con otras cosas un poco más complejas. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.